les bendiga, hermanos. Bienvenidos a su programa Hombres de Valor. En este día vamos a estar estudiando y aprendiendo la predestinación. Y eso lo miramos en el libro de Efesios 1, 11 al 12. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vamos a orar y a pedirle al Señor que sea Él enseñándonos, ya que Él es nuestro Maestro y todos nosotros somos hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, con el propósito, Padre Celestial, de exponer tu palabra, Señor, pero que seas tú, Señor, abriendo, Señor, nuestro entendimiento, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a entender y a exponer tu palabra, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén. Vamos a estar hablando de la predestinación. Y como dice aquí va, que fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, pero antes de esto también dice que hay una herencia terrenal, que es una maldición, donde Dios nos encerró en una maldición por el pecado de Adán y Eva. Y eso lo miramos en Gálatas 3, 22 y 23. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces miramos que primero estábamos como bajo la ley, estamos bajo una maldición, bajo una herencia de maldición por el pecado de Adán y Eva. Pero vamos a poner un ejemplo que predestinación de alguien de la predestinación que nosotros estamos encerrados, y eso lo vamos a ver en una de las 12 tribus de Israel, de lo que Jacob le dijo a las 12 tribus de Israel, pero en este caso vamos a ver a la tribu de Gad. De Gad, dice en Génesis 49, 19, dice, Gad, ejército lo acometerán, mas él acometerá al fin. Y esto nació, yo una vez le hice una pregunta al Señor, como quizás tú le has hecho preguntas o tengas dudas en tu corazón, y pues vamos con el Señor y le preguntamos para aprender, ¿verdad? Y una de las preguntas que yo le hice fue, Señor, si tu palabra dice que tú no haces excepción de personas, ¿por qué cuando el gadareno quiso seguirte, tú no le permitiste que te siguiera? Ya que a muchos tú les decías, deja todo, vende lo que tienes y ven, sígueme. ¿Y por qué el gadareno que estaba dispuesto a seguirte no te siguió? O sea, te hago esta pregunta no para contradecir, sino que como una duda que yo tengo en mi corazón. Y el Señor pues puso en mi corazón que fuera a ver qué herencia tenía la tribu de Gad. Y me llevó también a Génesis 49, 19, y también me llevó a otra herencia que Moisés le dio a esa tribu también. Entonces ahí va a estar mi respuesta conforme a la palabra. Entonces, y vamos a ver de alguien que fue de esa tribu, fue el Gadareno. El Gadareno dice que era de la tribu de Gad, y como sabemos la historia del Gadareno, dice que muchos demonios lo tenían, eran legiones que lo tenían atrapado. Entonces lo que se estaba cumpliendo en esta tribu del Gadareno
era lo de Génesis 49:19. Dice, ejércitos lo acometerá, mas él acometerá al fin. Entonces, al gadareno lo tenía legiones, lo tenían atrapado. Pero al final el Señor atrapó a los demonios, los atrapó en los cerdos. Si usted va y lee la historia del gadareno, en Lucas 8:26 al 36, usted puede ir y leer que dice que legiones tenían al gadareno atrapado. Pero al final, cuando él fue liberado, el Señor atrapó a los demonios en los cerdos. Y dice que los cerdos fueron tirados así al abismo, se despeñaron de una montaña y cayeron y pues murieron, ¿verdad? Entonces lo que el Señor le estaba dando ahí era el cumplimiento de esta herencia que él tenía, lo estaba viviendo el gadareno en su humanidad. Por eso, pero no se quedó ahí. Hay una herencia superior que es para salvación. Y eso, así rapidito lo vamos a leer en el Deuteronomio 33:20. Dice así, Agad dijo, bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque ahí le fue reservada la porción del legislador. Y vino a la delantera del pueblo, con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Y mi respuesta, aquí estaba mi respuesta, la que yo le hacía al Señor. Mi pregunta, la respuesta de la pregunta que yo le hacía al Señor. Entonces viene y me puso el Señor en mi corazón y me decía, el gadareno no me tenía que seguir, porque él en la herencia de la predestinación para la salvación era que él iría a la delantera de mi pueblo. En este caso el gadareno iba a ir a la delantera de los gadarenos. Él iba a liberar a los suyos, pero por la liberación que el Señor le había hecho. Por eso el Señor cuando libera al gadareno le dice, ve y cuéntale a los tuyos las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Entonces el Señor me respondía, él no me tenía que seguir, porque de él estaba escrito en la predestinación que habla de Deuteronomio 33, 20, 21. Dice que Gad iría a la delantera del pueblo. Con Israel, dice, ejecutará los mandatos justos, decretos de Jehová. Entonces el Señor me ponía, las señales lo iban a seguir, porque él en sí era un líder. Entonces él no me tenía que seguir a mí, porque se tenía que realizar en su vida la predestinación, y la predestinación es algo que afirman antes que sucedan las cosas. Antes que venga algo, ya Dios lo ha predestinado para que se cumpla en la vida de cualquier persona. En este caso miramos en la vida del gadareno, que dice, bendito el que hizo ensanchar a Gad, o sea, lo ensanchó, dice, como un león reposa, o sea que de aquel gadareno que estaba atribulado, ya iba a reposar, iba a tener paz, él en su corazón. Dice, y arrebata brazo y testa, escoge lo mejor de la tierra para sí, porque ahí le fue reservado la porción del legislador. Y vino a la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. O sea que ya estaba ya predestinado para eso, pero de primero lo encerraron bajo maldición para que se cumpliera después la salvación, para que nosotros miráramos que lo que Dios ha determinado sobre una persona se va a cumplir. Algo que Dios haya dicho se cumple al tiempo de Él. Como por ejemplo, otro ejemplo así rápido, cuando a Pedro le dijo, Señor, mi vida voy a dar por ti.
Jesús le dijo, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Entonces, no había ocurrido, pero ya el Señor le estaba dando una predestinación, lo que iba a suceder. Pero en él, en sí mismo, no estaba a negar al Señor, o sea, negar al Señor. En él estaba, pero como ya el Señor lo había provisto, lo había declarado el Señor, se iba a cumplir en su vida. Igual en esta tribu del Gadareno, que ejército lo atraparían, pero al final él iba a atrapar. Entonces, miramos cuando el Señor libera al Gadareno, dice que legiones lo tenían, ejércitos, en otras palabras, muchos demonios lo tenían. Entonces, legiones, dice, lo tenían atrapado, pero el Señor encierra a esos demonios y los encierra en los cerdos, diciéndole, bueno, Gadareno, esto es lo que está predestinado para maldición. Pero cuando tú seas liberado, vas a atrapar a los que te tenían atrapado. Entonces, y al final le da lo del Deuteronomio 33, 20 y 21. Entonces, eso fue la respuesta que el Señor me dio a mi corazón, y pues de ahí se deriva muchas enseñanzas de las 12 tribus de Israel. Comparto esto primero porque esto fue lo primero que el Señor puso en mi corazón por la pregunta que yo le hice. Entonces, también ahora se los comparto a ustedes para que también puedan ustedes entender, o podamos todos entender, lo que está escrito de nosotros se va a cumplir. Y pues esto es a la tribu de Gad, va lo que estamos hablando, pero hay otras tribus. En la segunda parte le voy a compartir otra tribu que también al ver esto nosotros nos vamos a impactar, porque todo lo que se dijo de las 12 tribus en Génesis 49 pasa exactamente, y nos vamos a estudiar de cada tribu y nos vamos a dar cuenta que todo lo que está escrito era porque había un cumplimiento, pero había una predestinación en Deuteronomio 33 para las 12 tribus también, pero ya con bendición, ya para salvación, como decía Efesios 1, 11 y 12. Entonces, así por el tiempo, entonces vamos a hacer una pequeña oración. Tú, si te encuentras tal vez un poco frustrado de lo que está pasando en tu vida, ahora es hora y eso lo conseguimos aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, hoy es un bonito día para que tú lo hagas y venga la salvación a tu casa. Repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador y reconozco que Jesús ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Creo y confieso en Jesús. Lo recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Entra en mi corazón, Señor Jesús, y haz el cambio que yo no puedo hacer. Libera mi alma de todo lo que me está atrapando. Te lo imploro, te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú mi libertador, mi ayuda, mi Dios en quien mi alma confíe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si has hecho esta oración, querido amigo, déjame decirte que Dios va a manifestar y te va a guiar a un camino eterno para que podamos nosotros entrar al reino de Dios. Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Acuérdate que Dios está manifestando su gloria en estos últimos tiempos.